Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. En la medianoche, 11 de febrero de 2025, 1 hora menos en las Islas Canarias, Nuestra Señora la Inmaculada Concepción de Lourdes, las apariciones de la Santísima Virgen a la pequeña Bernardita Soubirous, en 1858. Desde este geoparque de las Villuercas, los Ibores y la Jara, en el corazón de la provincia de Cáceres, os envía un cordial saludo el padre Félix Pérez, que os acompaña en la primera hora de esta noche, a la luz de la razón. Alexis Carrel era un joven médico francés de Lyon de 30 años, cuando reemplazó a uno de sus compañeros para ir como médico a una peregrinación de 300 enfermos al santuario de Lourdes en julio de 1903. No creía en Dios ni en los milagros. Era un científico que sólo creía en la razón. Pero era un hombre sincero, y al final del viaje, en el amplio sentido de la palabra, no sólo física, debió reconocer que existía algo más allá de la razón, que existía lo sobrenatural, que existía Dios. Él nos cuenta su aventura espiritual en un libro que publicó, Mi viaje a Lourdes, donde él describe sus impresiones bajo el nombre del doctor Lergac, es decir, al revés de Carrel, Lergac. Dice así: el tren se detuvo antes de entrar en la estación de Lourdes. Las ventanillas se llenaron de cabezas pálidas, estáticas, alegres, en un saludo a la tierra elegida donde habrían de desaparecer los males. Un gran anhelo de esperanza surgía de estos deseos, de estas angustias y de este amor. Al llegar los enfermos al hospital, Lergac se acercó a la cama que ocupaba una joven enferma de peritonitis tuberculosa, Marie Ferrand. Su verdadero nombre era María Belly. Tenía las costillas marcadas en la piel y el vientre hinchado. La tumefacción era casi uniforme, pero algo más voluminosa hacia el lado izquierdo. El vientre parecía distendido por materias duras y en el centro notábase una parte más depresible llena de líquido. Era la forma clásica de presentarse la peritonitis tuberculosa. Está hablando un médico. El padre y la madre de esta joven murieron tísicos. Ella escupe sangre desde la edad de 15 años y a los 18 contrajo una pleuresía tuberculosa y le sacaron 2,5 litros de líquido del costado izquierdo. Después tuvo cavernas pulmonares y por último, desde hace 8 meses, sufre peritonitis tuberculosa. Se encuentra en el último periodo de caxexia. El corazón late sin orden ni concierto. Pronto morirá. Puede vivir tal vez unos días, pero está sentenciada. A Marie Ferrand, después de hacerle unas abluciones con el agua milagrosa de Lourdes,
porque su estado era sumamente grave y no se atrevieron a meterla en la piscina, la llevaron ante la imagen de la Virgen en la gruta. Sigue escribiendo el doctor Carrel. La mirada de Lerach se posó en María Ferrand, y le pareció que algo había cambiado su aspecto. Parecía que su cutis tenía menos palidez. Lerach se acercó a la joven y contó las pulsaciones y la respiración, y comentó: la respiración es más lenta. Evidentemente tenía ante sus ojos una mejoría rápida en el estado general. Algo iba a suceder y se resistió a dejarse llevar por la emoción. Concentró su mirada en María Ferrand sin mirar nada más, ni a nada ni a nadie. El rostro de la joven, con los ojos brillantes y extasiados, fijos en la gruta, seguía experimentando modificaciones. Se había producido una importante mejoría. De pronto, Lerach se sintió palidecer al ver cómo, en el lugar correspondiente a la cintura de la enferma, el cobertor iba descendiendo poco a poco hasta el nivel del vientre. En la basílica acababan de dar las 3 de la tarde. Algunos minutos después, la tumefacción del vientre pareció que había desaparecido por completo. Lerach ni hablaba ni pensaba. Aquel suceso inesperado estaba en contradicción con todas sus ideas y previsiones y le parecía estar soñando. Sigue escribiendo él. Le dieron una taza de leche a la joven y la bebió por entero. A los pocos momentos levantó la cabeza, miró en torno suyo, se removió algo y se reclinó sobre un costado sin dar la menor muestra de dolor. Eran ya cerca de las 4. Acababa de suceder lo imposible, lo inesperado, el milagro. Aquella muchacha agonizante poco antes estaba casi curada. Sigue escribiendo. Esto no puede ser una peritonitis nerviosa, pensaba. Ofrecía síntomas demasiado acusados y absolutamente claros. Hacia las 7:30 volvió al hospital ardiendo de curiosidad y de angustia. Y allí en el hospital quedó mudo de asombro. La transformación era prodigiosa. La joven, vistiendo una camisa blanca, se hallaba sentada en la cama. Los ojos brillaban en su rostro, gris y demacrado aún, pero móvil y vibrante, con un color rosado en las mejillas. Las comisuras de sus labios, en reposo, conservaban todavía un pliegue doloroso, impronta de tantos años de sufrimiento, pero de toda su persona emanaba una indefinible sensación de calma que, irradiando en torno suyo, iluminaba la triste sala. «Estoy completamente curada», dijo la joven a Lerach, «aunque me siento débil». La curación era completa. Aquella moribunda de rostro cianótico, vientre distendido y corazón agitado, habíase convertido en pocas horas en una joven casi normal, solamente demacrada y débil. Es el milagro, el gran milagro, que hace vibrar a las multitudes, atrayéndolas alocadas a Lourdes. Y él se fue a la gruta, a contemplar atentamente la imagen de la Virgen. Las muletas llenaban paredes iluminadas por el resplandor de los cirios.
Lerrac tomó asiento en una silla al lado de un campesino anciano y permaneció inmóvil largo rato con la cabeza entre las manos. Y él nos refiere ahora aquella plegaria que en ese momento brotó de su corazón. Virgen Santa, socorro de los desgraciados que te imploran humildemente. Sálvame, sálvame, creo en ti. Has querido responder a mi duda con un gran milagro. No lo comprendo, todavía dudo, pero mi gran deseo y el objeto supremo de mis aspiraciones es ahora creer, creer apasionada y ciegamente, sin discutir ni criticar nunca más. Y siguió rezando. Eran las 3 de la madrugada, y a Lerrac le pareció que la serenidad que presidía todas las cosas había descendido también a su alma, inundada de calma y de dulzura. Marie Ferrand, María Bailly, la curada por la Virgen, unos años más tarde se hizo religiosa de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y Alexis Carrel, después del milagro, continuó dándole vueltas y más vueltas. Publicó algunos escritos sobre este hecho en los periódicos y en las revistas, y enseguida fue marcado por el ambiente cientifista, positivista, anticristiano de sus colegas, por lo que no le quisieron admitir ni dar ningún trabajo. Pero esto fue providencial, porque a Dios no se le escapa nada, la providencia guía nuestra vida. Fue providencial porque, quedándose sin empleo y estando marcado, buscó un sustento, buscó dónde trabajar, y llamó a la puerta del Instituto Rockefeller de Nueva York, donde le admitieron para investigar. Y a los 10 años del milagro, como premio de sus investigaciones, recibe el Premio Nobel de Medicina. Muere en París durante la contienda de la Segunda Guerra Mundial en noviembre de 1944. El sacerdote que lo atendió en los últimos momentos afirma que se confesó, comulgó, recibió la extrema unción y dijo: quiero creer y creo todo lo que la Iglesia católica quiere que creamos, y para ello no experimento dificultad alguna, porque no hallo nada que esté en oposición real con los datos ciertos de la ciencia. He aquí un testigo, en este día tan grande y tan entrañable de la Santísima Virgen Inmaculada de Lourdes, de cómo la fe y la razón van de la mano, son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo hasta las verdades eternas. Y en la tercera parte del programa, un poquito más breve esta noche, seguimos reflexionando sobre el trabajo, la actividad
transeúnte del hombre, actividad transeúnte, aquella que sale fuera de sí, que junto con el lenguaje constituyen las acciones principales del hombre fuera de sí. Dentro de sí habíamos visto en el hombre también otras dos acciones, el conocimiento y el apetito, en los niveles sensitivo e intelectivo. Bueno, pues fuera de sí el trabajo es concebido de una manera nueva en el inicio de la edad moderna. En el Renacimiento un poco como que todo cambia. Ya no es considerado como imitación de la naturaleza, sino viene poco a poco abriéndose camino como expresión de la libre iniciativa humana. Con el trabajo, el hombre quiere huir de la fatalidad que desde tiempo inmemorial parecía invencible, la fatalidad. Tú estás inserto en una cadena de actividades, de ritmos, de la que no te puedes liberar. Esto como que crola, como que cae, como que se rompe en el Renacimiento. Poco a poco el hombre va afirmando su autonomía. El trabajo adquiere así un significado exquisitamente antropológico, incluso antropocéntrico, sirve a formar y a perfeccionar al hombre. Voltaire recomienda a todo el mundo que trabaje de cualquiera de las maneras, a fin de contribuir al propio sustento y al bienestar de la humanidad. Y así el trabajo va a eliminar tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Pero el mérito de haber visto en el trabajo la actividad primaria del hombre y elevarla hasta actividad principal le corresponde a Marx. Mientras toda la filosofía anterior había dibujado la imagen del hombre, imagen en la que eran preeminentes los elementos espirituales como el intelecto o la voluntad, Marx traza una nueva figura del hombre en el que predominan los factores prácticos. Es un hombre que tiene innumerables necesidades y que consigue satisfacerlas mediante el trabajo. El hombre de Marx ya no es el Homo sapiens de Agustín, de Avicena, de Tomás de Aquino, ni el Homo volens de Escoto, de Descartes, de Kant, sino el Homo faber, el hombre constructor de utensilios de trabajo, el hombre productor de todo bien de consumo. Marx subraya cómo el hombre emerge, sube respecto al animal precisamente en el trabajo. Y esta va a ser la actividad distintiva y específica del hombre, no menos importante que el lenguaje, que la política, que la literatura, que el arte y que la religión. Escribe Marx en sus obras filosóficas juveniles. El animal produce bajo el dominio de la necesidad física inmediata, mientras que el hombre produce también libre de la necesidad física y produce verdaderamente sólo en la libertad. El animal produce sólo para sí mismo, mientras que el hombre reproduce la entera naturaleza. El producto del animal pertenece inmediatamente a su cuerpo físico, mientras el hombre contempla libre su producto. El animal forma cosas sólo según la medida y la necesidad de la especie a la cual pertenece. Pensemos en los nidos de los pájaros, en los hormigueros, en los panales de las abejas, mientras que el hombre sabe producir según la medida de cada especie y por todas partes sabe conferir al objeto la medida inherente, es decir, la forma según las leyes de la belleza.
Y justo en esta manera de trabajar el mundo objetivo, el hombre se realiza a sí mismo como ser específico. Y esta producción de lo que el hombre produce fuera de sí y de lo que el hombre se autoproduce constituye su propia vida. Obviamente, el hombre económico de Marx no tiene en su horizonte, en el horizonte de su trabajo, los valores absolutos del ser, sino tan solo aquellos valores instrumentales del tener, no aquellos valores que nos valorizan como persona, la verdad, la sabiduría, la verdad, la libertad, sino aquellos valores que se consumen, el vestido, la comida, los coches, las vacaciones, las diversiones, el ocio, es decir, aquello que entra dentro del compra y vende, del dinero, la materialización del trabajo. Y avanzando el programa, llegamos a la tercera y última parte del mismo, donde queremos detenernos en los autores, en los filósofos, sus obras y sus ideas. En el siglo V antes de Cristo, en Atenas, tiene lugar una explosión, podemos decir, del pensamiento, de las ideas de sus autores. Uno de los sofistas que pululan por las calles de Atenas es Calícles, un personaje fundamental en el diálogo Gorgias de Platón, conocido por defender radicalmente el derecho natural del más fuerte, apelando a la physis frente a las leyes convencionales de la polis que establecen los más débiles. Posiblemente sea un personaje inventado por Platón para representar una postura poco moral, hedonista, que sostiene que los individuos superiores deben satisfacer sus deseos y dominar a los débiles. Esto puede ser una introducción un poco simplista, pero nos abre el apetito para adentrarnos en este diálogo Gorgias de Platón y así disfrutar, porque leer a Platón es disfrutar de esa sucesión de ideas, de ese entrelazarse de argumentos. El Gorgias es el diálogo más moderno de los diálogos de Platón, afirma un estudioso contemporáneo. Esta afirmación es fácilmente comprobable por la lectura propia del diálogo. Los problemas en el tratado son los mismos que preocupan al hombre de hoy, pero además expuestos con la gran belleza literaria a la que nos tiene acostumbrados la pluma de Platón. Y es un diálogo que se lee con mucha facilidad, no se necesita preparación filosófica previa alguna. Las conclusiones precipitadas o las faltas de lógica que el lector puede encontrar, que requerirían mayor explicación, no entorpecen la secuencia de las ideas y tienen el contrapeso literario del apasionamiento en la exposición. En estos datos podemos resumir la modernidad del Gorgias, no sin subrayar también el argumento fundamental. La ley natural
de la physis del más fuerte frente a la ley convencional de la polis del más débil. Tiempo de composición. Y nos vamos a adentrar un poco en el diálogo en sí. La acción del diálogo se desarrolla de la siguiente manera. Las fechas dentro de las que puede situarse la acción del diálogo son los años 427 al 405 antes de Cristo. Se juega con este arco de fechas por las precisiones cronológicas que la obra literaria pone de relieve. En la primera de ellas, 427, Gorgias fue por primera vez a Atenas como jefe de la embajada que enviaron los leontinos para pedir ayuda contra Siracusa. En favor de esta fecha habla también la referencia a la reciente muerte de Pericles, que ocurrió el año 429 a.C. Otros datos, sin embargo, nos apartan un poco de esta posibilidad. Se habla de Arquelao como tirano de Macedonia, situación que no alcanzó hasta el 413. Hay una evidente alusión al proceso contra los generales vencedores en el combate naval de Arginusas, hecho que nos lleva hasta el año 406. Por tanto, el arco de composición del Gorgias, qué bonito, porque nos adentra en el día a día del Areópago de Atenas. Está entre el 427 y el 405. Pero hay que tener en cuenta que los diálogos platónicos no son el fiel relato de conversaciones realmente mantenidas por los personajes que en ellos intervienen. Se trata de obras literarias en las que no sólo los pensamientos, sino también los escenarios y las fechas son producto de la imaginación del autor. Si Platón hace intervenir juntos a personajes que jamás se reunieron en el mismo lugar, o se permite algún dislate cronológico que pueda extrañar al gusto minucioso y detallista de los modernos, téngase en cuenta que sus contemporáneos, más inclinados a lo abstracto, la idea, no fijaban su atención en estos puntos precisos a los que la historiografía contemporánea, a los que el método científico actual nos tiene acostumbrados, una precisión milimétrica. Eso no se da en la antigüedad, porque los coetáneos de Platón, para quien escribe sus obras, no se fijan en estas minuciosidades. Y avanzando el programa, llegamos a la tercera y última parte del mismo, donde queremos detenernos en los autores, en los filósofos, sus obras y sus ideas. En el siglo V a.C., en Atenas, tiene lugar una explosión, podemos decir, del pensamiento, de las ideas de sus autores. Uno de los sofistas que pululan por las calles de Atenas es Calícles, un personaje fundamental en el diálogo Gorgias de Platón, conocido por defender radicalmente el derecho natural del más fuerte, apelando a la physis frente a las leyes convencionales de la polis que establecen los más débiles. Posiblemente sea un personaje inventado por Platón para representar una postura poco moral, hedonista, que sostiene que los individuos superiores deben satisfacer sus deseos y dominar a los débiles. Esto puede ser una introducción un poco simplista, pero nos abre el apetito para adentrarnos en este diálogo Gorgias de Platón y así disfrutar, porque leer a Platón es disfrutar de esa sucesión de ideas, de ese entrelazarse de argumentos. El Gorgias es el diálogo
más moderno de los diálogos de Platón, afirma un estudioso contemporáneo. Esta afirmación es fácilmente comprobable por la lectura propia del diálogo. Los problemas en el tratado son los mismos que preocupan al hombre de hoy, pero además expuestos con la gran belleza literaria a la que nos tiene acostumbrados la pluma de Platón. Y es un diálogo que se lee con mucha facilidad, no se necesita preparación filosófica previa alguna. Las conclusiones precipitadas o las faltas de lógica que el lector puede encontrar, que requerirían mayor explicación, no entorpecen la secuencia de las ideas y tienen el contrapeso literario del apasionamiento en la exposición. En estos datos podemos resumir la modernidad del Gorgias, no sin subrayar también el argumento fundamental. La ley natural de la physis del más fuerte frente a la ley convencional de la polis del más débil. Tiempo de composición. Y nos vamos a adentrar un poco en el diálogo en sí. La acción del diálogo se desarrolla de la siguiente manera. Las fechas dentro de las que puede situarse la acción del diálogo son los años 427 al 405 a.C. Se juega con este arco de fechas por las precisiones cronológicas que la obra literaria pone de relieve. En la primera de ellas, 427, Gorgias fue por primera vez a Atenas como jefe de la embajada que enviaron los leontinos para pedir ayuda contra Siracusa. En favor de esta fecha habla también la referencia a la reciente muerte de Pericles, que ocurrió el año 429 a.C. Otros datos, sin embargo, nos apartan un poco de esta posibilidad. Se habla de Arquelao como tirano de Macedonia, situación que no alcanzó hasta el 413. Hay una evidente alusión al proceso contra los generales vencedores en el combate naval de Arginusas, hecho que nos lleva hasta el año 406. Por tanto, el arco de composición del Gorgias, qué bonito, porque nos adentra en el día a día del Areópago de Atenas. Está entre el 427 y el 405. Pero hay que tener en cuenta que los diálogos platónicos no son el fiel relato de conversaciones realmente mantenidas por los personajes que en ellos intervienen. Se trata de obras literarias en las que no sólo los pensamientos, sino también los escenarios y las fechas son producto de la imaginación del autor. Si Platón hace intervenir juntos a personajes que jamás se reunieron en el mismo lugar, o se permite algún dislate cronológico que pueda extrañar al gusto minucioso y detallista de los modernos, téngase en cuenta que sus contemporáneos, más inclinados a lo abstracto, la idea, no fijaban su atención en estos puntos precisos a los que la historiografía contemporánea, a los que el método científico actual nos tiene acostumbrados, una precisión milimétrica. Eso no se da en la antigüedad, porque los coetáneos de Platón, para quien escribe sus obras, no se fijan en estas minuciosidades. La acción del diálogo se desarrolla de la siguiente manera. A un lugar impreciso, que lo mismo pudiera ser un gimnasio o cualquier otro recinto, llega Sócrates acompañado de Querofonte en el momento en que Gorgias ha terminado una de esas disertaciones a que tan aficionados eran los sofistas. Da principio el diálogo con una breve conversación entre Querofonte y Polo sobre el arte de Gorgias. Entra Sócrates y mantiene la conversación a lo largo de todo el diálogo, primero con Gorgias, luego con Polo, posteriormente con Calicles y por último
cuando Calicles abandona la discusión, continúa él solo hasta el final. Sócrates manifiesta que puesto que Gorgias es orador y maestro de retórica, debe estar en condiciones de decir cuál es el objeto del arte que profesa. En opinión de Gorgias, la retórica es el arte que trata de los discursos. Pero también otras muchas artes, objeta Sócrates, versan sobre discursos. Por ejemplo, la medicina, sobre los discursos que se refieren a la curación de los enfermos. Gorgias añade que en las demás artes intervienen operaciones manuales, pero eso no sucede, dice Sócrates, con la aritmética y la geometría, a las que evidentemente Gorgias no desearía llamar retórica. En vista de la objeción, afirma Gorgias que los discursos de los que se ocupa su arte se refieren al mayor bien para el hombre, esto es, producir la persuasión por medio de la palabra. ¿Y sobre qué persuade la retórica? Según Gorgias, sobre lo justo y lo injusto ante los tribunales y las asambleas. Pero en este caso hay que distinguir entre ciencia y creencia. Puede haber una ciencia falsa, otra verdadera, pero no sucede lo mismo con la ciencia. ¿De qué persuasión es artífice la retórica? ¿De la que da lugar a la creencia o a la ciencia? Es evidente, afirma Gorgias, que sólo de la que produce la creencia, pero su poder es maravilloso. Son los oradores, no los expertos en la guerra, los que aconsejan en las asambleas cuando se trata de elegir generales. Cuando decimos asamblea, estamos hablando de eclesia, que era el órgano soberano y democrático donde los ciudadanos varones atenienses decidían sobre leyes, sobre la guerra, sobre la paz, impuestos y política exterior, votando a mano alzada en la colina del Nix. Eclesía, iglesia, sí, iglesia. De ahí viene iglesia como vocablo, no como contenido. Pero volvemos a la eclesía, a la asamblea griega. Lo mismo sucede respecto a otros asuntos técnicos en estas mismas asambleas o eclesías. El orador persuade. Lo mismo persuade también a un enfermo con más facilidad que el propio médico, y ante la multitud hace prevalecer su opinión sobre la de cualquier otra persona. Ahora bien, si un orador hace uso injusto del gran poder que le proporciona el arte de la retórica, el arte de la palabra, no se debe culpar de ello a la retórica ni a los maestros que la enseñan. Gorgias trata de poner fin a la discusión con un fútil pretexto, pero ante el deseo de los oyentes se ve forzado a proseguir. Así pues, al reanudarse el diálogo, Sócrates insiste sobre algunas afirmaciones hechas por Gorgias. Ante la multitud, el orador es más persuasivo que el médico, y por lo tanto, el que no sabe más que el que sabe. También respecto a las demás artes, aun sin conocerlas, puede aparecer más sabio que los que realmente saben. Y respecto a lo justo y lo injusto, ¿es suficiente que pase por tener estos conocimientos o es preciso que los tenga realmente? Gorgias admite lo segundo. El orador debe poseer realmente
los conocimientos sobre lo justo y lo injusto. Y Sócrates concluye que quien conoce lo justo es justo, y que el justo jamás puede obrar injustamente. Aparece aquí el intelectualismo socrático, el optimismo socrático. Por tanto, ¿cómo es posible decir que no se debe acusar a la retórica si un orador obra injustamente? Y en este momento comienza la intervención de Polo. En su opinión, el error de Gorgias ha consistido en decir que el orador debe conocer lo justo. Sócrates manifiesta que, a su entender, la retórica no es más que una práctica y una rutina, del mismo modo que el arte culinaria. Una y otra son formas de la adulación que tratan de sustituir al conocimiento razonado de las verdaderas artes. Ahora se produce una sutil discusión sobre si el que hace lo que quiere es poderoso, suponiendo que el poder es un bien para quien lo posee. Y luego nos encontramos con uno de los temas más importantes del diálogo. El mayor mal es cometer la injusticia. Esta afirmación resulta inadmisible para Polo, y a fin de probar su falsedad, cita el caso de Arquelao, quien a pesar de sus numerosos e infames crímenes es feliz, puesto que reina en Macedonia. Sócrates alega, pero la discusión exige pruebas, no testigos, pues el único testigo válido es el interlocutor. El injusto jamás puede ser feliz, pues si recibe el castigo será muy desgraciado, pero si no lo recibe, lo será aún más. Cometer injusticia es más feo que sufrirla. Concepto feo, bello, son conceptos genuinamente griegos. Verdad, bondad, belleza, vamos a ir escuchando en los maestros posteriores, en Platón y en Aristóteles, van a ir confluyen. La formulación va a venir más tarde. La verdad, la bondad y la belleza van de la mano. Cometer injusticia es más feo que sufrirla y por tanto más perjudicial. Puesto que la injusticia afecta al alma, es el mayor de los males, y en consecuencia será un bien librarse de ella por medio del castigo, mientras que no sufrir castigo es permanecer en la mayor desgracia. Si lo mejor para el injusto es pagar su pena, ¿cuál es pues entonces la utilidad de la retórica? En todo caso podría servir para acusarnos a nosotros mismos y así quedar cuanto antes libres de la injusticia. Las conclusiones anteriores han sacado de quicio a Calicles, fiero defensor del derecho de los más fuertes. Asombrado por las insólitas afirmaciones que acaba de oír, sólo puede suponer que Sócrates ha hablado en broma. En su intervención larga, Calicles expone su famosa teoría, proclamada también por otros sofistas y que tanta resonancia ha tenido en el pensamiento moderno. Según él, hay que distinguir entre naturaleza y ley, physis y nomos. Por naturaleza es más feo sufrir injusticia, por ley, en cambio, es más feo cometerla. Las leyes están establecidas por los débiles a fin de contener y atemorizar a los fuertes. Por tanto, los fuertes deben despreciarlas y pisotearlas.
En su opinión, Sócrates podría comprenderlo fácilmente si abandona la filosofía, que si bien era admisible para la juventud, resulta nociva para un hombre maduro, y valiéndose de pasajes de los poetas que le sirven al mismo tiempo para hacer gala de erudición, zahiere y ridiculiza a Sócrates con el pretexto de aconsejarle. Entra en escena Sócrates. Al examinar lo expuesto por su interlocutor, Sócrates cree necesario aclarar el sentido que Calícles da al concepto de más fuerte. Responde que el hombre más fuerte es el capaz de alimentar las mayores y más numerosas pasiones. Dos bellas alegorías de procedencia pitagórica establecen una solución de continuidad en la sucesión de preguntas y respuestas, pero no convencen a Calícles de que la vida moderada es mejor que la disoluta. Así pues, ante la persistencia de su interlocutor, Sócrates entabla una discusión encaminada a demostrar que el placer y el bien no son la misma cosa, hasta llegar a la conclusión de que unos placeres son buenos y otros son malos. En opinión de Sócrates, la cuestión que se debate es de máxima importancia. Se trata de saber de qué modo hay que vivir. ¿Se debe elegir la política, como aconseja Calícles, o la filosofía? ¿Puede haber una oratoria política que tienda al bien de los ciudadanos, pero que según Sócrates no ha existido en Atenas más que la que trata de adularnos? ¿Intentaban los famosos políticos que nombra Calícles mejorar a los gobernados por ellos? Esta cuestión conduce a determinar previamente en qué consiste el bien de las almas, el bien del alma. Para Sócrates, en el orden, la moderación y la justicia. El castigo y la reprensión son, sin duda, mejores que el desenfreno que Calícles ha defendido. Al llegar aquí, Calícles, que ya antes había intentado abandonar la discusión, se niega a continuarla. Interviene Gorgias, que expresa el deseo de que los demás oyentes participen. Sócrates establece las conclusiones que se deducen de la conversación. El hombre moderado es justo y el justo es feliz. Por tanto, hay que huir del desenfreno y practicar la justicia. Un hombre justo puede sufrir infinitos daños y ultrajes, pero es mayor el perjuicio para quien se los causa. Quizá el justo no pueda defenderse ante la injusticia, pero el injusto no puede librarse de ella más que por el castigo de sus culpas. Los medios que colocan a un hombre en situación de no padecer injusticia le conducen, sin embargo, casi fatalmente a acometerla, y esto, según ha quedado demostrado, es el mayor de los males: cometer injusticia, cometerla a sabiendas. Cuanto más larga sea la vida del injusto, mayor es su desgracia. En consecuencia, no se debe procurar conservar la vida a toda costa, sino vivir lo mejor posible. Sócrates censura a Temístocles, a Cimón, a Milcíades, a Pericles. Aunque fueron buenos servidores del pueblo, no buscaron sino saciarle en sus apetitos, y no se ocuparon de moderar y de reprimir sus pasiones, única misión del buen ciudadano. Tan absurdo es que los políticos se quejen de ser tratados injustamente por sus gobernados, como que los sofistas
que aseguran enseñar la virtud digan que sus discípulos obran injustamente con ellos. La verdadera política, según Sócrates, es la que él ejercita, pero como no trata de agradar, sino de procurar el mayor bien a los ciudadanos, le sería muy difícil defenderse si su vida corriera peligro. Pero la muerte no se puede soportar fácilmente cuando no se ha dicho ni hecho nada injusto contra los dioses ni contra los hombres. El diálogo termina con el bellísimo mito sobre el juicio de los muertos y el final de las almas. Sin que el relato pierda unidad, se intercalan en él ideas que sirven para elevar a un plano ético sublime las conclusiones conseguidas. Así, la opinión corriente aplicada aquí a la vida del más allá sobre los efectos del castigo sólo es provechoso para los que han cometido delitos reparables. Sirven, en cambio, únicamente de ejemplo para los demás hombres los terribles sufrimientos de aquellos cuyos delitos son irreparables. Entre estos últimos, sin duda, Arquelao, a quien sus injusticias habrían hecho feliz, según Polo. Si bien es cierto que Sócrates sería incapaz de defenderse de una acusación ante un tribunal, ¿qué hará Calícles ante el juez que ha de decidir su destino después de la muerte? La conclusión final es que el mejor género de vida consiste en vivir y morir practicando la justicia y todas las demás virtudes. Impresionante la profundidad, la argumentación y en este caso también la exposición del genio de Platón. Y lo dejamos aquí porque el tiempo apremia. Si os parece bien, podemos profundizar en sucesivos programas en esta trama tan actual, tan real, tan cercana a nosotros, la honestidad política, el discurso público, el bien, la justicia, la ley. Unos momentos musicales y concluimos por esta noche. Y nuestro tiempo se termina para dar espacio a un nuevo programa de Radio María, la 1 de la madrugada en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, 1 hora menos en las Islas Canarias, y despedimos el programa, no sin antes recordar que a través del correo electrónico o del correo postal podéis haceros presentes en el programa con vuestras sugerencias, consultas, dudas, comentarios. A la luz de la razón, Radio María, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid, o en el correo electrónico, a la luz de la razón todo junto, @radiomaria.es. Mi bendición en este día mariano por excelencia de la Inmaculada Virgen María de Lourdes
y una santa noche a todos. Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón con el Padre Félix Pérez.